Buenos días, amigos y amigas. Buenos días de Dios y María Santísima. La liturgia de la palabra de hoy nos deja, como siempre, textos muy ricos que nos ayudan, lógicamente, a nuestra vida cristiana. En la primera lectura, en esta carta de San Pablo a los Colosenses que empezamos a leer ayer, Pablo, una vez que ha saludado a la comunidad y ha dado gracias por su fe, por su esperanza y por su caridad, hace una petición. Pide que la comunidad ruegue por sí misma para que tengan un conocimiento profundo y espiritual de Dios. Los cristianos tenemos que conocer a Dios. Los que nos decimos cristianos tenemos que tener un conocimiento profundo del Señor, un conocimiento grande, porque no podemos hablar de oídas, ni porque hemos leído en tal libro o en tal historia. No. Nuestra vida tiene que estar tan apegada al Señor que tengamos ese conocimiento profundo para que luego podamos salir al encuentro de los demás para hablarles de Dios. Y ese conocimiento profundo, la consecuencia o una de sus consecuencias, son las buenas obras de las que también habla Pablo a continuación. El conocimiento de Dios nos tiene que llevar a la vida. No puede ser nunca un conocimiento solo y exclusivamente teórico e intelectual. Tiene que, eso que conocemos en la inteligencia, tiene que llevarlo al corazón, inteligencia espiritual, pero llevarlo a las manos, a las obras, a nuestra vida. Una fe sin obras, pues es una fe que termina muriendo, porque esa fe necesita la acción, lo mismo que la acción necesita del encuentro con el amado para que pueda sostenerse y pueda uno ser empujado a obrar ese bien. Por tanto, nosotros los cristianos no podemos conformarnos pues con un conocimiento mínimo. No podemos ir a mínimos. Hemos siempre de ir a más. Porque además es lo que el Señor también quiere. Él quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo de Él. Y por eso Dios nos pide toda la vida. No pide un poquito, no, pide toda la vida. Lo quiere todo de nosotros. Y lo poquito que podamos ofrecerle, que nos entreguemos a Él por entero. Porque es mucho más lo que Él tiene que darnos a nosotros que lo que nosotros le podamos dar a Él. Por eso necesitamos hacer las cosas en su nombre, por su palabra. Es lo que descubrimos en el Evangelio, en el que se nos narra la vocación de Pedro, después de haber curado a su suegra, después de curar a mucha gente, después de retirarse a orar, después de, vamos a decirlo así, de mucho agobio de tanta gente que lo busca, que necesita ser sanada. Jesús también necesita ese tiempo de descanso con los suyos. Llama a Pedro y que es para retirarse en el mar de Galilea, a meterse en la profundidad del mar de Galilea, a remar mar adentro, y allí es donde le dice a Pedro, echa las redes. Y Pedro le dice, Señor, mira, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos cogido nada. Y aquí viene lo bueno, por tu palabra echaré las redes. Y entonces se produce esa pesca milagrosa. Los cristianos a veces nos creemos salvadores del mundo y así vamos de salvadores. Y a veces decimos, es que voy a salvar el mundo, yo voy a transformar el mundo. Nada más lejos de la realidad. El único capaz de transformar el mundo es Cristo, es el Señor. Por eso nosotros hemos de actuar siempre en su nombre, no en el nuestro. Salvadores del mundo ya hay muchos, Mesías hay muchos, que dicen que iban a hacer y ni hicieron, ni van a hacer, ni los que salgan harán. Porque el único es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso nosotros actuamos en su nombre, la Iglesia actúa en su nombre. Y cuando así lo hace, entonces, no voy a decir la palabra éxito, pero sí el mensaje llega. El mensaje cala en el corazón del hombre y ese hombre es pescado por el Señor. Lógicamente, la tercera cosa que nos aparece en esta palabra de Dios es el asombro de Pedro.
Si tenemos un conocimiento profundo del Señor, como nos dice San Pablo en la primera lectura, ese conocimiento necesariamente nos tiene que llevar al asombro de Dios. Y a veces parece como que nosotros no nos asombramos ni nos maravillamos de las cosas de Dios. Y esto es triste porque significa que ese conocimiento no es tan profundo. Conocer al Señor tiene que llevarnos al asombro. Es como el enamorado o la enamorada que trata de sorprender siempre a su enamorado. Así es el Señor. Él quiere asombrarnos y hace cosas y hace mucho para que nosotros nos asombremos. ¿Dónde tenemos nosotros entonces los ojos? ¿Nos asombramos con las cosas de Dios? ¿Nos maravillamos? Entonces, si así lo hacemos, o si así nos ocurre, pues pasará lo del Evangelio. Nos postraremos ante el Señor y le diremos: Señor, apártate de mí porque soy un pobre pecador. Y escucharemos la voz de Dios que nos dice: pues yo, a ti, con todos tus pecados, con todas tus debilidades, con todos tus fallos, te elijo para ser pescador de hombres. ¡Qué maravilla! Que el Señor nos haya elegido para ser trabajadores de su viña, trabajadores de su mies, trabajadores en su barca de pesca, para llevar a los hombres la salvación de Dios. Pues vayamos por el mundo, pescando con el amor, con la caña del amor de Dios y con el hilo de pescar del Espíritu, para que así, desde ese conocimiento profundo del Señor, de esa vivencia de la fe, nosotros vayamos por el mundo evangelizando a los demás. Que tengáis todos un muy buen día.